Bien, en este video vamos a explicar cómo está constituido entonces el conjunto de los números racionales. Bien, el conjunto de los números racionales se define como todo número que se puede expresar como una fracción de la forma a dividido en b, en donde es importante recalcar que nuestro denominador b debe ser distinto de 0. Bien, entonces, cuando hablamos del conjunto de números racionales, a la vez tenemos que recordar que el conjunto de números racionales alberga tanto al conjunto de números enteros como el conjunto de números naturales. Es decir, que nosotros podemos identificar que existen tanto números racionales positivos como también van a existir números racionales negativos. Por lo tanto, a la vez vamos a decir que el conjunto de números racionales es un conjunto infinito de números que en cierta forma se va a encontrar entre ciertos valores enteros, como por ejemplo, nosotros podemos decir que entre el 1 y el 2 existen una infinita cantidad de números racionales o fracciones que se encuentran dentro de este intervalo, como lo es, por ejemplo, el número 3 medios, que a la vez también lo podemos representar como el valor 1,5. Así también podemos encontrar el número 9 quintos, que estaría representado de manera decimal como 1,8, y así podríamos seguir con una infinidad de números que podemos encontrar y que podemos representar dentro del conjunto de números racionales. A su vez, este 1 y este 2 también están constituidos dentro de lo que se conoce como la recta de números racionales. En este video vamos a hablar entonces de el cómo nosotros, mediante la definición del conjunto de números racionales, podemos determinar cuándo un número representa o no representa este conjunto. Para esto lo que haremos es primero definir cuáles son las formas en las cuales yo puedo encontrar un número racional. Entonces, acá vamos a encontrar dos formas en las cuales podemos representar dicho conjunto numérico, el cual, como bien lo dice su definición, se representa mediante una fracción, o bien, como vimos en los ejemplos, también podemos representarlos mediante el conjunto de números decimales. Bien, antes de seguir, nosotros tenemos que tener en consideración que existe una equivalencia en lo que es una fracción y un número decimal, puesto de que ambos representan una cierta parte de un entero. En primer lugar, la fracción, como ustedes pudieron ver, la representamos de la forma a dividido b, y por otra parte, el conjunto de números decimales representamos una parte entera, una coma y una parte decimal. A la derecha, perdón, a la izquierda de nuestra coma, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la parte entera de nuestro número decimal, y por otra parte, al lado derecho de la coma, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la parte decimal. De esta forma, en lo que son la composición de números decimales,
nosotros tenemos que entender que también vamos a tener valores posicionales. En la parte entera, por ejemplo, conocemos lo que es la unidad de mil, la centena, la decena, la unidad, y luego de la unidad aparece nuestra coma que nos identifica la separación entre las cifras de números enteros y la cifra de números decimales. En este caso, el primer dígito decimal recibe el nombre de décima. La segunda cifra decimal recibe el nombre de centésima. La tercera cifra decimal recibe el nombre de milésima. Entonces, si quisiéramos ver un ejemplo de una composición de un número decimal, podríamos escribir el número 24,25 centésimas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí a su vez, la parte entera corresponde a un valor posicional de lo que estaría representado nuestro número 24, ¿ya? 24 decenas con 25 centésimas. Por ejemplo, si acá nosotros hubiésemos agregado un tercer número, este número decimal se leería como 24,259 milésimas. Va a depender entonces de la posición del último dígito decimal que tome nuestra parte decimal de nuestro número. Bien, dentro de esto, para poder representar un número decimal dentro del conjunto de números de números racionales, nosotros tenemos que entender que los números decimales se clasifican en dos grupos. Los números decimales finitos y, por otra parte, los números decimales infinitos. Entonces, dentro de los números decimales finitos son aquellos que tienen una cierta cantidad de dígitos decimales contables, que quiere decir que nosotros podemos leer en cierta forma cierto número decimal, como es el caso anterior, 24,259 milésimas. Así también el caso de 24,25 centésimas, o si lo quisiéramos tomar también como 24,2 décimas. ¿Ya? Siempre entonces vamos a tener un fin en la parte decimal. Por otra parte, vamos a tener dentro de la definición de números decimales infinitos, que son aquellos que tienen una cantidad de dígitos decimales infinita. Esto quiere decir que no hay un fin en la parte decimal. Dentro de estos números infinitos nosotros vamos a encontrar específicamente tres tipos, los cuales son los decimales infinitos periódicos. Por otra parte, vamos a tener los decimales infinitos semiperiódicos. Y por otra parte, vamos a tener los números infinitos no periódicos. Los números decimales periódicos corresponden a aquellos números en los cuales se repite la primera cifra decimal, o también puede ser
las dos primeras, o incluso las tres primeras cifras decimales. Entonces, esto quiere decir que el número no va a tener un fin, pero sí nosotros lo podemos abreviar. Un número periódico, entonces, podría ser el 4,7777. Como ustedes ven, se repite nuestro primer dígito decimal, que es el 7, a lo largo de la parte decimal que compone nuestro número. Pero bien, eso se puede representar, para no escribir todos los 7, se puede escribir mediante una abreviación en la cual el 7 lleva una rayita arriba de nuestro número, indicando que ese 7 es un periodo. Esa rayita entonces que acabamos de dibujar recibe el nombre de periodo. Vamos a ver un nuevo ejemplo también para lo que anotamos entre paréntesis, que se pueden repetir las dos primeras cifras, como por ejemplo 5,25, 25, 25, 25. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la parte decimal se repite la constante 25. Por lo tanto, aquí dentro de nuestro periodo, entonces vamos a representar dos cifras decimales. Aquí entonces la cantidad de números decimales o la cantidad de cifras decimales que se repitan son entonces las que nosotros vamos a agregar dentro de la rayita que significa el periodo de nuestro número decimal. Entonces, para poder escribir dicho número, vamos a tener la parte entera, que es 5,25 periódico. Entonces, de esa forma estaríamos representando la parte periódica de un número decimal. Por otra parte, los números decimales semiperiódicos corresponden a aquellos números que tienen cifras decimales antes del periodo. Eso quiere decir que el número, que nuestra parte periódica no comienza desde la primera cifra decimal. Un ejemplo de ello sería el número 2,734444. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una parte decimal, la cual no está considerada como periodo, el cual sería el 73, y tenemos una parte decimal, la cual es considerada periódica. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener dos cifras decimales que se van a encontrar fuera de este periodo. Siempre esto se va a conocer como el anteperiodo. Además, estas cifras van a estar después del periodo, siempre van a estar antes de la parte periódica. Entonces, para poder representar dicho número semiperiódico, vamos a anotar su parte entera, 2,73, y entonces solamente el 4 iría bajo el periodo de nuestro número decimal. Entonces acá, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una parte a la cual llamamos, o dos dígitos a los cuales nosotros llamamos el anteperiodo. Y por otra parte, los números decimales infinitos no periódicos son aquellos números infinitos que se extienden sin tener un orden de repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder representar esto como un número periódico mediante el símbolo
del periodo. Entonces vamos a anotar acá, corresponde a aquellos números que no tienen un periodo definido. Entre paréntesis podemos decir entonces, es decir, no existe un orden en su composición decimal. Un ejemplo de este sería el número 0,77335297998. Y así entonces, como podemos ver, este número no tiene un periodo definido, a pesar de que al principio se repite el 7, el 3, en 2 ocasiones. Luego nosotros podemos ver que no existe un orden o una repetición en cuanto a las cifras decimales que componen este número. Por otro lado, también podemos tener otro tipo de número, que lo vamos a hablar en unos videos más adelante, que es el número 0,99999 8888 77777 66666 55555, que como ustedes pueden ver, tampoco tiene un orden lógico. A pesar de que se repitan ciertas cifras decimales la misma cantidad de veces, nosotros podemos ver que no existe un periodo que esté totalmente definido. Entonces, dentro de todos estos números decimales, los que conforman parte del conjunto de los números racionales, tenemos a los decimales finitos, decimales infinitos periódicos, y por otra parte tenemos a los decimales infinitos semiperiódicos. Entonces, estos tres tipos de números decimales van a conformar lo que se conoce como el conjunto de números racionales. En el próximo video hablaremos entonces cómo podemos transformar, o los métodos de transformación de estos tres tipos de números decimales a una fracción.